¡Atención México! Sheinbaum destruyó en vivo y en directo al congresista republicano que creyó que podía usar a México como su piñata electoral favorita. Se equivocaron de forma catastrófica. Hoy, 30 de julio de 2026, algo ocurrió en Palacio Nacional que los noticieros convencionales van a enterrar en la página 5. No fue una conferencia de prensa rutinaria, fue una declaración de doctrina. Claudia Sheinbaum ejecutó esta mañana una respuesta diplomática que dejó a Washington sin argumentos, blindó 64 años de política exterior mexicana y destruyó en tiempo real el intento republicano de convertir a México en su enemigo electoral favorito. 64 años. Ese es el peso histórico que Sheinbaum activó esta mañana con 3 frases. Y hay algo que los medios corporativos no te van a decir. La presión de Washington no era sobre Cuba, era sobre el TMC. El congresista republicano Carlos Giménez no criticó a México por razones humanitarias ni diplomáticas. Lo hizo porque noviembre de 2026 se acerca, porque necesita un enemigo electoral y porque creyó que amenazar con las negociaciones comerciales más importantes de América del Norte iba a doblar a esta presidenta. No te estaban hablando de Cuba, te estaban hablando del tratado que mueve el 37,4% del comercio exterior de México. Y Sheinbaum lo sabía perfectamente cuando respondió. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Qué hace una potencia cuando su extorsión queda expuesta públicamente ante toda América Latina? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. ¡Quédate! Porque lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del continente. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder a 1962. No es metáfora histórica, es la arquitectura legal del argumento. En 1962, mientras el resto del hemisferio occidental cedía ante la presión de Washington y votaba por expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos, México fue el único país de América Latina que se negó. El único. No era un gobierno de izquierda radical, era el PRI en plena Guerra Fría, con la presión estadounidense en su punto máximo de intensidad. Y aún así, México dijo no. Esa decisión no fue un acto de rebeldía impulsiva, fue una declaración constitucional. La autodeterminación de los pueblos no es una preferencia política en México. Está escrita en el artículo 89 de la Constitución como principio rector de la política exterior. Durante 64 años, esa posición sobrevivió a todo. Sobrevivió a los gobiernos del PRI, que en tantas otras cosas sí se arrodillaron ante Washington. Sobrevivió al TLCAN. Sobrevivió a los gobiernos del PAN que privatizaron lo que pudieron privatizar y que abrieron fronteras que nunca debieron abrirse. Ninguno tocó la postura sobre Cuba, porque tocarla hubiera sido tocar la Constitución misma. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El viejo régimen mantuvo esa postura sobre Cuba, sí, pero en todo lo demás construyó un modelo de relación con Washington que tenía un nombre preciso: subordinación rentable. México cooperaba, México cedía, México miraba hacia otro lado cuando la presión llegaba. El manual era simple: mantén la forma, sacrifica el fondo. La cuarta transformación rompió ese manual. No en teoría, en práctica, en tiempo real. Esta mañana, porque lo que Sheinbaum hizo hoy no fue solo defender a Cuba, fue redefinir los términos de la relación bilateral completa. Colaboración sin subordinación, 4 palabras que el viejo régimen nunca se atrevió a pronunciar en voz alta frente a una cámara. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Esas 4 palabras tienen consecuencias técnicas, legales y geopolíticas que van mucho más allá de un envío de ayuda humanitaria a La Habana. Y para entenderlas, hay que entender cómo llegó Giménez a cometer el error más costoso de su carrera electoral. Carlos Giménez no es un político menor, es congresista republicano por Florida, de origen cubano, con una base electoral que considera el tema Cuba como el asunto más importante de su identidad política, y cometió 3 errores en secuencia que, vistos hoy, parecen inevitables. Pero en su momento, cada uno pareció una jugada inteligente. El primero: semanas antes del envío de ayuda humanitaria mexicana a Cuba, Giménez y el bloque republicano observaron la crisis energética en la isla, apagones de hasta 20 horas diarias,
escasez de combustible, colapso de infraestructura básica. Washington intensificó la presión, Trump endureció el bloqueo y comenzó a avalar públicamente de tomar el control de Cuba. El cálculo republicano fue este: cualquier gobierno que alivie la presión sobre La Habana está saboteando la estrategia de Washington. La decisión que pareció inteligente fue atacar públicamente a México antes de que el envío se formalizara, para disuadir a Sheinbaum antes de que actuara. Lo que Jiménez no calculó era que esa decisión acababa de convertir una discusión bilateral privada en un debate continental público. Antes de su declaración, la ayuda humanitaria mexicana era una nota de tercera plana. Después de su declaración, era el símbolo de la soberanía latinoamericana frente al unilateralismo imperial. Él mismo construyó el escenario que necesitaba Sheinbaum. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió al formular la amenaza. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Jiménez no se limitó a criticar la postura humanitaria, fue más lejos. Advirtió explícitamente que la postura de México podría afectar las negociaciones comerciales del TEMEC. En su mente, eso era el arma definitiva. El TEMEC mueve 847 mil millones de dólares anuales en comercio trilateral. México depende de ese marco para el 83% de sus exportaciones. La amenaza comercial, calculó Jiménez, iba a generar suficiente presión interna en México para que Sheinbaum reconsiderara. Lo que no calculó era que vincular públicamente una postura humanitaria con una amenaza comercial tiene un nombre en el derecho internacional: coerción económica. Y que esa coerción, al quedar registrada públicamente, hizo imposible para cualquier gobierno mexicano ceder sin aparecer ante su propia nación como rendido ante extorsión. Jiménez no le dejó a Sheinbaum ningún espacio para ceder aunque hubiera querido. Le blindó políticamente la respuesta. Ese fue el segundo. El tercero fue el definitivo. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. El mismo día, el 30 de julio de 2026, Jiménez escaló aún más. Llamó a Morena narcopartido públicamente, vinculando la imputación federal del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el partido en su conjunto. Acumuló 2 ataques en un solo ciclo de noticias: Cuba y el narco. La decisión que pareció inteligente fue saturar el espacio mediático con ofensivas simultáneas para no darle a Sheinbaum espacio de respuesta. Lo que no calculó era que acumular 2 ataques en un día convirtió a ambos en munición electoral obvia. Ya no parecían críticas de política exterior, parecían exactamente lo que eran: material de campaña para noviembre de 2026. Y Sheinbaum lo nombró con precisión quirúrgica. Están en campaña y está muy bien, tienen elecciones en noviembre, pero México no debe ser tema de campaña. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Jiménez construía su ofensiva mediática en redes sociales, Sheinbaum hacía algo completamente diferente. No respondía en Twitter, no convocaba conferencias de prensa de emergencia, no enviaba mensajes de alerta a sus aliados, construía en silencio, con precisión, con el método de alguien que entiende que la arquitectura importa más que el ruido. El primer movimiento fue constitucional. Sheinbaum no respondió como política, respondió como jurista. Ancló su postura en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la autodeterminación de los pueblos como principio rector de la política exterior. No era su opinión personal, era la ley suprema del país. Eso transformó el debate por completo. Jiménez no estaba criticando a Sheinbaum, estaba criticando la Constitución mexicana. Y ningún congresista extranjero, sin importar cuántos votos tenga en Florida, tiene autoridad para modificar la Constitución de otro país soberano. El segundo movimiento fue histórico. Sheinbaum convocó 64 años de precedente como blindaje. Lo manifestó México desde 1962. Hace 64 años que México ha defendido la autodeterminación del pueblo cubano y que ha estado en contra del bloqueo. Eran otros gobiernos y de todas maneras se defendió porque es una posición constitucional.
Esas palabras no eran retóricas, eran un argumento técnico de derecho internacional. La postura de México es tan antigua, tan consistente y tan transpartidista que atacarla equivale a atacar la continuidad institucional del Estado mexicano, no a un partido, no a una presidenta, al Estado. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer movimiento fue el más sofisticado. Sheinbaum separó quirúrgicamente dos cosas que Jiménez había intentado fusionar: la relación bilateral con Washington y la postura soberana de México sobre terceros países. Tenemos coordinación con el gobierno estadounidense, colaboración sin subordinación. Esa frase no era un insulto a Washington, era una definición de términos. México sigue cooperando con Estados Unidos en migración, seguridad, comercio. La relación funciona, pero esa cooperación tiene un límite preciso. No llega hasta el punto de que México abandone su política exterior constitucional por presión de un legislador republicano en año electoral. Colaboración sin subordinación, cada palabra en su lugar, y cuando habló ya había ganado. La respuesta de Sheinbaum aterrizó esta mañana en la mañanera del pueblo con la precisión de quien sabe exactamente qué estaba haciendo, y el adversario acusó el golpe. Jiménez quedó en una posición políticamente incómoda. Había amenazado con el TEMEC como arma de presión, y esa amenaza había quedado expuesta públicamente como lo que era: no política exterior, campaña electoral. No tenía respuesta preparada para eso, porque nadie en su equipo calculó que Sheinbaum iba a nombrar la extorsión por su nombre frente a toda la nación. El patrón republicano funciona con gobiernos que absorben la presión en silencio, que ceden en privado, que mantienen la forma mientras sacrifican el fondo. No funciona con una presidenta que sale a la mañanera y dice exactamente lo que está ocurriendo. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme, y mientras Jiménez procesaba el golpe, el impacto ya se expandía. En La Habana, el anuncio del envío de ayuda humanitaria mexicana llegó en el peor momento de la crisis energética cubana en décadas. Apagones de hasta 20 horas diarias, escasez de combustible, infraestructura eléctrica al límite. Para el pueblo cubano, la solidaridad mexicana no es geopolítica abstracta, es luz en casas donde no hay luz, es medicina en hospitales que no tienen cadena de frío, es la diferencia entre una crisis manejable y una catástrofe humanitaria. Y México decidió que eso importaba más que la presión de un congresista en año electoral. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La voz del viejo México también apareció hoy. Los sectores que durante décadas construyeron su modelo de negocio sobre la sumisión rentable, los que prefieren la estabilidad de la subordinación a la incomodidad de la soberanía, reaccionaron con nerviosismo ante la firmeza de Sheinbaum. Porque si México mantiene su postura sobre Cuba a pesar de la amenaza al TEMEC, eso significa que la lógica de la extorsión comercial tiene límites. Y eso cambia los cálculos de muchos actores que apostaban a que esos límites no existían. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y cuando habló el tablero ya era otro. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes los errores del adversario. Ahora viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches: la arquitectura completa. Porque lo que Sheinbaum hizo hoy no fue una respuesta improvisada a un congresista republicano en año electoral. Fue la activación de un mecanismo construido con meses de anticipación. Un mecanismo de 3 piezas que solo funciona cuando las 3 están en su lugar. La primera pieza era la doctrina constitucional. Sin ella, el resto no funciona. México necesitaba una base jurídica que hiciera su postura inatacable desde el derecho internacional. Esa base existe desde 1962 y está codificada en el artículo 89 constitucional. Sheinbaum no la inventó esta mañana, la activó conscientemente como el primer eslabón de la cadena. Cuando un congresista extranjero critica una postura constitucional de otro estado soberano, no está en terreno diplomático, está en terreno de injerencia, y el derecho internacional tiene una respuesta muy clara para eso. La segunda pieza era el historial transpartidista. Juntas, la doctrina constitucional y los 64 años de precedente crean algo que ningún ataque político puede desmantelar: continuidad institucional. Sheinbaum no estaba defendiendo una postura de Morena,
estaba defendiendo una postura que el PRI mantuvo durante la Guerra Fría, que el PAN no modificó durante sus 12 años en el poder y que la 4T continúa con plena coherencia histórica. Eso hace imposible el argumento de que es ideología partidista, es política de Estado. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento completamente irreversible. Sheinbaum separó la relación bilateral de la postura soberana sobre terceros. Eso parece técnico, no lo es. Es la diferencia entre un país que negocia desde la debilidad y un país que negocia desde la dignidad. Al decir colaboración sin subordinación, Sheinbaum estableció que México puede mantener una relación funcional y productiva con Washington en comercio, seguridad y migración, al mismo tiempo que rechaza la presión sobre su política exterior constitucional. No son contradictorias, son dos dimensiones distintas de una relación entre dos países soberanos. Den like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y aquí viene el loop 2, la dimensión que ningún noticiero conectó públicamente. Jiménez amenazó con el TMC como si fuera un arma unilateral. No lo es. El TMEC es un tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Cualquier modificación o ruptura requiere el acuerdo de los tres países. Estados Unidos no puede usarlo unilateralmente como palanca de presión sin violar los propios términos del acuerdo. Lo que Jiménez reveló involuntariamente es que el bloque republicano no entiende el instrumento que está amenazando usar. Y eso tiene implicaciones para cada negociación que viene. México ya no está solo, porque cualquier gobierno latinoamericano que enfrente la misma presión ahora tiene un precedente mexicano que citar, una doctrina constitucional que replicar y un modelo de respuesta que funciona. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque este momento tiene tres dimensiones de impacto y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. La amenaza de Jiménez sobre el TMEC no era abstracta. El tratado mueve 847,000 millones de dólares anuales en comercio trilateral. El 83% de las exportaciones mexicanas dependen de ese marco. Millones de empleos en manufactura, automotriz, agroindustria y tecnología están vinculados directamente a esa arquitectura comercial. Cuando un congresista republicano amenaza con afectar las negociaciones del TMC, está amenazando el salario del trabajador en Monterrey, la cosecha del agricultor en Sinaloa, el empleo de la operadora en Juárez. Y Sheinbaum lo sabía. Por eso respondió con doctrina, no con pánico. Porque ceder ante esa amenaza hubiera significado establecer que la política exterior de México puede comprarse con presión comercial, y eso hubiera costado mucho más que cualquier renegociación arancelaria. Hubiera costado la soberanía misma. Segunda dimensión, México como nación. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Lo que ocurrió hoy consolida algo que venía construyéndose desde el inicio de la administración de Sheinbaum. México está redefiniendo su posición en el tablero geopolítico del siglo XXI. Ya no es el patio trasero que gestiona su subordinación con elegancia. Es una potencia media con doctrina propia, con historia constitucional sólida, con capacidad de decir no a Washington y mantener la relación bilateral funcionando al mismo tiempo. Eso no lo había hecho ningún gobierno mexicano con esta claridad en décadas. El patio trasero se convirtió en potencia y el mundo lo está viendo. Tercera dimensión, el sur global. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que Sheinbaum demostró hoy es que es posible mantener una relación bilateral funcional con la primera economía del planeta al mismo tiempo que se rechaza la presión unilateral sobre política exterior soberana. Ese modelo no existía con nombre y apellido en América Latina. Ahora existe. 23 naciones del bloque latinoamericano y caribeño observaron lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional. Cada una de ellas enfrenta versiones distintas de la misma presión. Cede en esto, abandona aquello, subordina tu política a nuestros intereses electorales o pagamos las consecuencias comerciales. México acaba de demostrar que hay una tercera opción. No confrontación, no sumisión, soberanía con método. Y aquí es donde el plan completo se revela.
Hay momentos en que una frase concentra todo: la historia, la doctrina, la estrategia, la identidad. Esta mañana, Claudia Sheinbaum produjo varias de esas frases, y ningún noticiero convencional las analizó con la profundidad que merecen. La primera: México no es piñata de nadie. 4 palabras, sin adjetivos, sin construcción retórica compleja. Cuando dijo piñata, no estaba usando una metáfora folclórica, estaba usando el lenguaje exacto que su audiencia entiende visceralmente. Una piñata es un objeto, se golpea, no responde, no tiene dignidad, no tiene voluntad propia. Sheinbaum le estaba diciendo a Jiménez, a Trump y a todo el bloque republicano: México no es un objeto que ustedes golpean cuando necesitan puntos electorales, es un país soberano, con historia, con constitución, con 64 años de doctrina que no se negocia por ciclos electorales de ningún país extranjero. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La segunda frase: colaboración sin subordinación. Cuando dijo colaboración, estaba enviando un mensaje a Washington: la relación bilateral sigue, no hay ruptura, no hay confrontación. México sigue siendo un socio funcional en migración, seguridad y comercio. Cuando dijo sin subordinación, estaba enviando un mensaje diferente, al mismo tiempo, a América Latina, al sur global y al pueblo mexicano. Ese socio tiene límites, tiene principios, tiene una constitución que no se dobla ante presión electoral extranjera. 2 mensajes en 3 palabras, dirigidos a 2 audiencias distintas, en el mismo momento. Eso no es política, es arquitectura diplomática de precisión. Cuando dijo es un asunto de soberanía, cerró el argumento de forma definitiva, porque la soberanía no se negocia, no tiene precio de mercado, no entra en los modelos de costo-beneficio de ninguna delegación comercial, no puede intercambiarse por aranceles preferentes ni por un trato favorable en la próxima ronda del TMEC. La soberanía de México no se negocia. Y cuando lo dijo, ya lo había probado con acciones. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló, ya había ganado. Pero hay un hilo que quedó suelto esta mañana, y es el más importante de todos. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Jiménez no habló solo, habló como parte de un bloque republicano que llega a las elecciones de noviembre de 2026 con una estrategia electoral que necesita enemigos externos: Cuba, México, la migración. 3 variables que el Partido Republicano ha usado históricamente para movilizar a su base en Florida, Texas y Arizona. Lo que ocurrió hoy no cierra ese ciclo, lo abre. Porque la pregunta concreta que ningún analista en Washington está respondiendo es esta: ¿va a usar la delegación republicana la amenaza sobre el TMS en la mesa formal de negociación del tratado? No en redes sociales, no en declaraciones de campaña, en la mesa real donde se decide el marco comercial que mueve el 37,4% del Producto Interno Bruto de América del Norte. Esa negociación está activa y México llega a ella con algo que no tenía hace exactamente 72 horas. Un precedente público de que la presión unilateral tiene un costo político inmediato para quien la ejerce. México llegó a este momento con doctrina constitucional y 64 años de historial diplomático. Ahora tiene además una declaración presidencial que quedó registrada ante toda América Latina como la línea roja que ningún congresista extranjero puede cruzar sin consecuencias políticas. Lo que se viene en los próximos meses en la mesa del TMS va a exigir esa misma precisión multiplicada. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la negociación formal del TMS y lo que la postura de hoy significa para la posición mexicana en esa mesa. Porque lo que está a punto de pasar en esa negociación va a definir el marco comercial de México para los próximos 6 años. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Hagamos el recuento. Lo que ocurrió esta mañana: el congresista republicano Carlos Jiménez criticó el envío de ayuda humanitaria mexicana a Cuba, amenazó con afectar las negociaciones del TMEC y llamó a Morena narcopartido, todo en el mismo ciclo de noticias. Lo hizo porque noviembre de 2026 se acerca y México es un enemigo electoral conveniente. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum respondió con 3 movimientos simultáneos. Ancló su postura en la Constitución,
convocó 64 años de precedente transpartidista y separó la relación bilateral de la postura soberana sobre terceros países. No le dio a Jiménez el conflicto que buscaba, le dio una lección de derecho internacional. ¿Por qué importa? Porque lo que quedó establecido hoy no es solo la postura de México sobre Cuba, es el modelo de relación que México ofrece al mundo. Colaboración real, sin subordinación real. Un modelo que 23 naciones latinoamericanas y caribeñas están observando con atención. Un modelo que demuestra que el patio trasero ya no existe, que el unilateralismo imperial tiene límites cuando encuentra soberanía con método. Y recuerda cómo empezamos este análisis. No te estaban hablando de Cuba, te estaban hablando del TMEC. Ahora ya sabes la respuesta. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos meses en la mesa del TMEC va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que el bloque republicano va a usar la amenaza del TMEC en la mesa de negociación formal o fue solo bravuconada electoral? Escríbelo en los comentarios. México ya no está solo. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?